Mi nombre es Pascual Sánchez Juan, soy neurólogo de la Unidad de Deterioro Cognitivo del Hospital Marqués de Valdecilla. En estas charlas vamos a hablar del envejecimiento cerebral. Los estudios epidemiológicos muestran de forma prácticamente universal que con la edad se produce un deterioro de la función cognitiva. Si realizamos test neuropsicológicos en una población, veremos que de forma transversal la edad se asocia a peores resultados. Lo que vamos a hablar en primer lugar es sobre el patrón de deterioro cognitivo que se aprecia en el envejecimiento. Una de las primeras pistas nos las da la observación de un deporte como el golf, donde vemos que a partir de los 35 años se produce un deterioro en el rendimiento de los jugadores muy llamativo. De hecho, estos dos autores, Molander y Bachmann, en 1989, estudiaron jugadores de minigolf y vieron que los sujetos mayores tenían más problemas para concentrarse que los sujetos más jóvenes, lo que les hacía puntuar menos. Esto dio pie a lo que se ha venido a llamar la hipótesis del déficit de inhibición en el envejecimiento, que lo que intenta es explicar el deterioro cognitivo que acontece con la edad, debido a que los adultos mayores serían menos capaces de dejar fuera las distracciones. Esto haría que estos individuos mayores tuvieran menor capacidad de atención y memoria de trabajo. Bueno, esta capacidad de inhibir la distracción, el control de la atención y la memoria de trabajo, junto con la capacidad de realizar varias cosas a la vez, forma parte de lo que los neuropsicólogos llaman las funciones ejecutivas. El sustrato anatómico de estas funciones ejecutivas sería el córtex prefrontal dorsolateral, esta área del cerebro. Esta capacidad de inhibir estímulos irrelevantes la podemos evaluar de forma clínica midiendo el fenómeno de interferencia. Y esto lo hacemos mediante el Stroop test, que lo que pedimos al sujeto es medir el color de la tinta. Al sujeto se le presenta una serie de nombres de colores y lo que se le pide es que nombre el color de la tinta. En este caso sería azul, verde, amarillo y rojo. Y a continuación se le presenta otra serie de nombres de colores donde hay discordancia entre el nombre y el color de la tinta, de tal forma que en el segundo renglón sería verde, azul, rojo y amarillo. El tiempo que tarda el sujeto en nombrar esta lista de colores, concentrándose en el color de la tinta, es una forma de cuantificar este fenómeno de interferencia. Pues bien, vemos que el tiempo en realizar este test, el Stroop test, aumenta de forma considerable con la edad. Bueno, el otro dominio neuropsicológico que con más frecuencia se afecta con la edad es la memoria. Con la edad aumentan las quejas de memoria, pero estas quejas afectan de forma específica a un tipo de memoria que es la memoria episódica. Los neuropsicólogos clásicamente diferencian dos grupos de memoria: la memoria no declarativa, la que realmente no está en la conciencia, fundamentalmente se refiere a la memoria de procedimientos como montar en bicicleta, y la memoria declarativa, la memoria que está en la conciencia. La memoria declarativa a su vez se subdivide en tres tipos de memoria: la memoria de trabajo, que sería la capacidad que tenemos de retener por un periodo limitado de tiempo pequeñas cantidades de información, como sería retener un número de teléfono. Por otro lado estaría la memoria semántica. La memoria semántica es el conocimiento cultural general, por ejemplo, saber que París es la capital de Francia. Y por último estaría la memoria episódica. La memoria episódica es la memoria autobiográfica asociada a fechas, a un eje temporal. Por ejemplo, consistiría en recordar lo que hiciste ayer por la tarde. Pues bien, esa memoria episódica es la que más se afecta con la edad. Y el órgano clave para la memoria episódica es el hipocampo. El hipocampo es esta estructura que tiene forma como de brazo de gitano que estaría en la cara interna del lóbulo temporal. Bueno, ¿y cómo medimos la memoria episódica? La memoria episódica la medimos en la clínica mediante test que consisten en listas de palabra. Al paciente se le da una lista de palabra que tiene que repetir y se le pide que recuerde. Pues encontramos que con estos test de listas de palabra, conforme uno va
cumpliendo años, normalmente existe una relación inversa con el número de palabras que es capaz de recordar. A su vez, cuando hacemos estudios de neuroimagen en poblaciones, también vemos que conforme va pasando el tiempo, esta estructura que es el hipocampo va perdiendo volumen. Esto sería distintos estudios en pacientes cada vez mayores y vemos cómo con la edad el volumen del hipocampo va siendo menor. Bueno, resumiendo estos estudios que correlacionan cognición con edad, pues la conclusión sería que parece ser que se produce un deterioro cognitivo que afecta fundamentalmente a la función ejecutiva y a la memoria episódica, y que los estudios transversales que hemos mostrado mostrarían una progresión lineal. Si bien lo que nos encontramos en la realidad clínica es que hay una gran variabilidad y hay individuos que, a pesar de su edad, se mantienen en una forma excelente. Bueno, para explicar esta aparente discordancia tenemos que profundizar un poquito más en aspectos metodológicos de cómo se estudian estos cambios cognitivos con la edad. Hay dos tipos de estudios para estudiar la cognición asociada a la edad. Por un lado estarían los estudios transversales, que son de los que hemos hablado anteriormente. Lo que se hace es una sola medición en el tiempo y entonces se correlacionan los resultados de los distintos test con la edad del sujeto. Y la forma más libre de sesgos y más sólida desde el punto de vista epidemiológico serían los estudios longitudinales, en los que lo que se hace es repetir las mediciones en los mismos sujetos a lo largo del tiempo y evaluar su variación. Obviamente estos estudios longitudinales son mucho más costosos y requieren mucho más tiempo. Pues bien, cuando hacemos estudios epidemiológicos longitudinales, lo que nos encontramos es que los cambios cognitivos asociados a la edad no son tan universales como nos muestran los estudios transversales. Os pongo como ejemplo este estudio realizado en la Universidad de San Francisco, donde se siguió a 139 sujetos de edad media de 73 años, en la que fueron seguidos de forma consecutiva. Bueno, pues lo que se apreció es que la mayoría de estos individuos no presentaba un deterioro de memoria tras 8 años de seguimiento. Sin embargo, una minoría sí que presentó un deterioro de memoria significativo. Esta gráfica sería la comparación entre los estudios transversales y los estudios longitudinales. En los estudios transversales vemos un declinar prácticamente universal de las funciones cognitivas con los años. Sin embargo, el panorama que nos pintan los estudios longitudinales es bien distinto. En los estudios longitudinales vemos que la mayoría de los individuos no presentaría cambios significativos y, sin embargo, unos cuantos individuos presentarían cambios importantes. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre los sujetos que presentan estos cambios importantes, este deterioro cognitivo importante, y los sujetos que se mantienen en una buena forma cognitiva a lo largo del tiempo? Para contestar esta pregunta tenemos que profundizar un poquito más sobre los mecanismos asociados al envejecimiento. En lo que conocemos del envejecimiento cerebral, está aceptado que no hay un mecanismo único por el que se produce este envejecimiento, sino que sería una suma de noxas producidas a lo largo del tiempo. De hecho, la mayoría de los individuos mayores de 70 años acumula problemas de diversa índole, bien vascular, metabólicos o degenerativos. El modelo más aceptado actualmente es un modelo multicausal, en el cual la suma de distintos factores bien constitutivos, como la genética, otros adquiridos, como el estilo de vida, el tóxico, los ejercicios que haces, la alimentación, lo que duermes, se irían acumulando y dando lugar a cambios en la estructura y la función del cerebro, y esto repercutiría
en la cognición. Esta serie de cambios se resumirían en 3 factores fundamentales que resumo en esta diapositiva, que serían el riesgo vascular, la neurodegeneración y la neuroinflamación. Durante el resto de charlas nos centraremos en describir estos 3 factores de envejecimiento cerebral: el riesgo vascular, la neurodegeneración y la neuroinflamación.